IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Buenas noches, muchas gracias a Radio Intermurcia por la presentación. Como ya sabéis, mi nombre es Javier Ruiz, soy experto en Derecho del Trabajo, pertenezco al despacho IFRA de Asesores y Abogados y esta noche me gustaría hablar sobre una realidad que se produce y que se va a producir con mayor virulencia en los próximos meses, una vez que los expedientes de regulación de empleo actuales vayan cayendo. Y estamos hablando de los despidos. Todos sabemos que en los próximos meses van a producirse despidos, esperemos que no sean masivos, pero se van a producir. Hace unos días, en una charla con un experto en situación mercantil, pues afirmaba que el año que viene, el 2021, se esperan entre 50 y 60.000 concursos de acreedores, lo cual parece que es una cantidad bastante elevada, pero que viene a mostrar, ¿no?, la situación, ¿no?, de sectores, por ejemplo, como el comercio o la hostelería. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer un trabajador frente a un despido? Bueno, con carácter general, un trabajador debe saber que tiene un plazo de caducidad de 20 días hábiles desde que el empresario, su jefe, pues le comunica pues que ha dejado o va a dejar de prestar servicios en la empresa. ¿Cómo puede comunicar una empresa al trabajador que se ha producido esa extinción o esa finalización del contrato? Pues puede hacerlo por escrito, puede hacerlo verbalmente, puede hacerlo tácitamente, es decir, no entres por la puerta, es decir, hay muchas maneras. La normal es mediante una carta de despido donde se aleguen las causas que fundamentan esa extinción. Las causas pueden ser múltiples, pero básicamente podemos hablar de despidos disciplinarios en los cuales la empresa alega, sea justo o sea injusto, alega unos motivos de incumplimiento por parte del trabajador, o pueden ser otros tipos de bajas, por ejemplo, los llamados despidos objetivos, en los cuales la empresa alega pues causas económicas, técnicas, organizativas o productivas por las cuales pues es necesario para la empresa extinguir, lo que se llama amortizar, el puesto de trabajo del trabajador despedido. El trabajador, frente a esa situación, debe o puede reaccionar mediante la interposición de una demanda o una papeleta de conciliación frente al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma donde resida, comunidad autónoma o provincia. ¿Cuál es el fundamento de este intento de conciliación laboral? Bueno, pues la Administración lo que quiere, la normativa laboral lo que busca es descargar de trabajo a los juzgados de lo social, buscando que en ese camino intermedio previo, obligatorio, las partes se sienten y negocien un acuerdo amistoso en el cual pues se evite ese litigio posterior en sede judicial. Bueno, pues el trabajador, una vez puesto su caso en manos de un profesional, un graduado o un abogado, puede efectivamente estar dispuesto a esa negociación, o puede simplemente utilizar este trámite como un trámite más en el cual pues se pasa por el mismo, se obtiene un acta de conciliación sin avenencia y se sigue a la vía judicial si es que no hay posibilidad de acuerdo por estar las posturas muy distanciadas. Como bien sabemos, los trabajadores, cuando existen despidos individuales, actúan de forma individual, pero se podría dar el caso de que si ese despido se ha producido en varios trabajadores y esos trabajadores quieren unirse en una sola demanda, se puede hacer una demanda plural o una demanda colectiva de varios trabajadores contra la misma empresa y por los mismos motivos.
el trabajador tiene que también tener presente que en esas demandas por despido es posible la acumulación pues, de aquellas cantidades, como por ejemplo nóminas, que hayan quedado pendientes. Existen conceptos salariales o conceptos específicos, por ejemplo, como las horas extra y otros conceptos que no son de tracto continuo, sino que son puntuales, que deben ser reclamados en demandas paralelas. Es decir, no se puede meter una demanda por despido y a la misma vez por horas extras, porque las horas extras no está permitido su acumulación con esa reclamación por despido. En definitiva, el trabajador es recomendable que ponga su caso a la mayor brevedad posible, dado el breve plazo de 20 días hábiles que tiene para interponer esa papeleta de conciliación y esa posterior demanda judicial, en manos de un profesional para que le explique cuáles son los pasos que tiene que seguir de cara a la mejor, buscar la mejor posición. Es importante señalar que la situación actual, sabemos que muchas empresas van a hacer despidos unido a la situación de cierre empresarial. ¿Y eso qué va a suponer? Pues va a suponer que las empresas, independientemente de su voluntad o no de pagar las indemnizaciones debidas, en caso de despidos improcedentes, pues no van a ser capaces de pagar, no van a poder pagar esas indemnizaciones. En ese caso, efectivamente, el profesional, como ya es notorio y sabido, debe también interponer demanda frente al Fondo de Garantía Salarial, que es el responsable subsidiario, en este caso el Estado español, a través de este organismo, del pago en caso de insolvencia de esas empresas. También el Fondo de Garantía Salarial será el responsable subsidiario del pago de esas cantidades, ¿vale? Estamos hablando de las indemnizaciones y de los salarios que quedasen pendientes, con unos topes, no todo, hay unos topes máximos que paga el FOBASA. En el caso también, como decimos, no solamente de insolvencia, sino de que las empresas se encuentren en situación concursal. En ese caso, a través del concurso, el administrador concursal será el encargado, una vez que exista un título que determine la existencia de esa cantidad de vida por indemnización o por salarios al trabajador, será el que certifique mediante el modelo correspondiente la cantidad que le corresponde al trabajador, y el trabajador ya puede, con ese certificado concursal, dirigirse al Fondo de Garantía Salarial. En definitiva, una serie de casuísticas que pues el trabajador deberá de poner, la recomendación nuestra deberá poner en manos de un despacho con experiencia en estos asuntos, para que el expediente sea lo más rápido posible, lo más limpio posible, y que básicamente cobre lo más posible en el menor tiempo posible. Otro aspecto que también nos gustaría exponer es el tema de los despidos nulos. Es decir, hay una serie de despidos que sufren los trabajadores que no llevan aparejado el derecho a indemnización, ni a que la relación laboral se extinga, sino que precisamente lo que busca o lo que se persigue es que se rehabilite el vínculo contractual con el empresario y que el trabajador vuelva a la empresa. Sabemos que en las circunstancias actuales no va a ser el principal objetivo de muchos trabajadores esa nulidad, sino que va a ser la improcedencia del derecho a indemnización. Pero si bien es cierto que hay que saber pues que existen circunstancias en las cuales los trabajadores o trabajadoras tienen derecho a que se rehabilite ese vínculo contractual y a volver a trabajar en esas empresas que, pues efectivamente, si no han desaparecido, no han cerrado, pues el trabajador, la trabajadora tienen derecho a volver a ellas a prestar servicio. ¿Cuándo se entiende que se dan con carácter general esas circunstancias de nulidad? Bueno, ¿y cuáles son los motivos, como decimos? Bueno, pues la normativa laboral establece que el despido será nulo cuando esta extinción atente contra los derechos fundamentales y las libertades del trabajador. O lo que es lo mismo, no se puede despedir por razones que tengan que ver con la raza, el sexo, la religión, las condiciones personales, etcétera. En definitiva, cualquiera de los móviles que traiga su causa en discriminaciones prohibidas por la
Constitución o que sean violaciones de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. ¿Cuáles son otros supuestos que también se entiende que entran, o otros motivos que entrarían dentro de esta situación? Pues estamos hablando, por ejemplo, del despido de una trabajadora durante la maternidad, durante el riesgo en el embarazo, durante la lactancia natural, por enfermedades causadas por el embarazo, la lactancia, es decir, cuando se da paternidad, cuando se da adopciones, cuando se dan acogimientos, todas esas circunstancias, incluso aunque la empresa no tuviese conocimiento, por ejemplo, de que la trabajadora está embarazada, si se da un despido, pues efectivamente nos encontramos ante un despido nulo. ¿Cuándo se entiende que también se produce una nulidad? Pues, por ejemplo, el despido de trabajadoras que hayan sido o que sean víctimas de violencia de género. ¿Cuándo se supone que también existe despido nulo? Bueno, pues también existe despido nulo cuando el despido del trabajador o trabajadora tenga como motivo el impedimento o hacerle difícil el ejercicio de sus derechos para la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ejemplo, cuando se solicita una reducción de jornada por cuidado de un menor, por lactancia, por un hijo recién nacido hospitalizado, por guarda legal o por tratamiento de enfermedades graves, pues en esas circunstancias, cuando hay un despido cuya causa viene dado en esas circunstancias, pues también se entiende que existe esa nulidad. Y en definitiva, pues otra serie de circunstancias que vienen relacionadas con los derechos fundamentales y con las libertades públicas de los trabajadores, y todas ellas implicarían ese derecho a volver a la empresa y derecho a percibir los salarios de tramitación. Es decir, cuando un trabajador se ha despedido y posteriormente se ha declarado ese despido como nulo, el trabajador tendrá derecho no solamente a volver a la empresa, sino a que el periodo entre el despido y la reincorporación, en este caso entre la sentencia, pues se le restituya como salarios de tramitación. A su vez, el trabajador, si ese periodo hubiese percibido prestaciones por desempleo, tendrá derecho a que el Servicio Público de Empleo le restituya esas prestaciones por desempleo. Y, bueno, en definitiva, todo trabajador debe de tener presente que la casuística es muy elevada, que las circunstancias personales específicas, cada trabajador tiene las suyas y todas deben ser analizadas en detalle y con mucha atención para conocer cuál va a ser el camino a seguir de cara luego a una reclamación, primero en vía administrativa para intentar un acuerdo y posteriormente en vía judicial. Por lo cual recomendamos que pongan su caso en manos de graduados y letrados con la suficiente experiencia y especialización en materia laboral. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier consulta sobre este u otros asuntos de materia laboral en nuestro despacho en www.ifra-medioasesores.com. Mi nombre es Javier Ruiz y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Muchas gracias.